Bienvenida, bienvenido al tercer piso de Librería Proteo, que es no solo el espacio, la tercera planta de Librería Proteo, sino el nombre del proyecto que coordino desde hace un par de años para la librería, con el cual, después del incendio y la siguiente reapertura de la librería, intentamos recuperar un poco las dinámicas. Vente ahí, Vicente, mira, aquí mismo, aquí te puedes sentar. Las dinámicas que esta librería tiene de su inicio, como saben ustedes, 55 años de antigüedad y toda una trayectoria pionera en defensa, en sus orígenes, de la libertad, contra la censura y del encuentro, poniendo siempre a los libros, a los lectores, a los escritores como un espacio, como una especie de comunidad importante. En estos tiempos donde, por medio de las redes sociales, más que unirnos, nos está costando encontrar espacios de encuentro, y hasta nuestra querida Málaga, donde uno podía salir a cualquier hora y encontrar un espacio donde estar, ahora hay que reservar. Entonces, bueno, pues en estos tiempos intentamos que en estos pequeños lugares que quedan, también ya ahora Málaga se ha convertido en un lugar donde todo es un no parar de actividades culturales, y donde todo el mundo escribe, todo el mundo es artista, todo el mundo no sé cuánto, y ahora lo que buscamos sobre todo son lectores. Aquí hoy vamos a tener a varios autores que son lectores a la vez, con lo cual la cosa está compensada, porque aunque ustedes no lo crean, cada vez hay más escritores, autores o publicantes, como a mí me gusta decir, que no han leído un libro en su vida, porque si lo hubieran hecho, desde luego que no hubieran publicado los libros que han hecho. Estos son opiniones personales. Mi nombre es Héctor Márquez, soy periodista y eso que llaman gestor cultural. Y antes que empezar al lío que nos trae hoy, quería decir unos nombres. Ana, Gracia, Bianca, Petra y Laila. Estas son las 5 mujeres que han sido asesinadas este año en Málaga, de las 42 que han sido asesinadas en España. Si hacen ustedes el ratio, seguramente estaremos muy por encima de la media nacional. Hoy se está celebrando, va a comenzar dentro de unos minutos, y hay aquí compañeros que me dijeron, hombre, que vaya a hacer esto el día de la Mani. Pero es verdad que Presi y Álvaro tienen también tirón, y también son personas que llevan toda esa lucha contra la violencia de género en su vida y en su obra, directamente. Entonces, desde aquí hoy nos queremos hacer eco de esa manifestación. Deberíamos estar en la calle, pero estamos aquí, también de una manera de reivindicar. Dicho lo cual, vamos a empezar a presentar un poco lo que hacemos hoy. Si me permiten, me voy a sentar, porque yo me creo joven todavía, ya tengo una edad. Hoy vamos a presentar la segunda entrega de la segunda época de una colección bastante exquisita de libros. Una colección de textos pequeños, la Bien Rose, como se diga, los franceses me perdonarán. Uno es el libro de Presina Pereiro, otro es el libro de Álvaro Campos Suárez. El de Presina, Si tus manos se olvidan de volar, que es el título sacado de un verso de Pablo Neruda. El de Álvaro Campos Suárez, Notas de Campos. El primero es un libro de poesía, el de Presina. El segundo es una selección de textos escritos por Álvaro que recorre distintos géneros. Artículos periodísticos, ensayos literarios, notas de viaje, críticas o pseudocríticas de cine, es decir, algunos de los elementos que le importan a Álvaro en su producción. La colección, como ustedes verán, a Presina, no hace falta presentarla, la conocen ustedes, Álvaro tampoco. La persona, que tampoco hace falta presentarla, pero lo vamos a hacer, la persona que ocupa el extremo derecho
y es aleatorio porque no es así, ¿Sí? de nuestra mesa es Jesús García Gallego. Jesús García Gallego es el responsable de esta colección editorial que antes se publicaba en otra editorial y que ahora en su segunda época pues ha decidido que sea Ediciones del Genal, que como saben ustedes es la editorial de Librería Proteo y que se ha especializado en los últimos años en publicar autores malagueños, entre otras cosas. Y uno piensa y dice, bueno, si lo hubiéramos sabido, hubiéramos empezado antes a publicarlo, porque no vea lo que escriben ustedes, señores malagueños. ¡Qué barbaridad! Le voy a dejar a Jesús, antes de empezar con cada uno de ellos, de escuchar algunos de sus textos en su propia voz y de charlar, que nos explique un poco por qué ha elegido a Presina y Álvaro y que nos cuente también un poco el espíritu de esta colección. Jesús, estáis alucinados porque tardamos un poco en la presentación, ¿verdad? Para lo que yo soy. Está alucinado. Hola, buenas noches. Muchas gracias, querido Héctor, colega y amigo de hace muchísimos años. Y, bueno, felicitarte por el magnífico trabajo que haces y que sabes que admiro, porque además sé lo que te lo curras y que te va la vida prácticamente en ello, ¿no? Entonces, gracias por también acoger a La Vida en Ros en este espacio de la tercera planta. Y, bueno, deciros muy brevemente que esta colección... El tercer piso, por favor. Hoy el tercer piso, Dios mío. Ya te contaré. Lo de las plantas y los pisos tiene su explicación. El tercer piso. La colección tiene ya un largo recorrido y esta segunda época, que como muchísimas colecciones literarias, editoriales, revistas, etcétera, suelen tener normalmente varias épocas vinculadas a los azares de la vida. Y bueno, pues Genal nos acogió en este vuelo, en esta alfombra mágica en la que a veces nos creemos que vamos volando, y nos cogió con muchísimo cariño y empezamos esta segunda época pues con el querido Rafael Inglada, al que todos conocéis, y David Delfín. Y ahora pues continuamos con Presina y con Álvaro. ¿Por qué Presina y Álvaro? Pues empezando por Presina, porque nos leemos y nos vemos en las redes sociales, sobre todo desde hace mucho tiempo, y teníamos una cierta sensación de que teníamos que llegar en algún momento a encontrarnos donde nos estamos encontrando, que es en esta colección. Es verdad que ni Presina ni yo somos en principio muy fáciles para iniciar este tipo de contactos, y tuvimos ahí como una especie de tete a tete muy divertido y que me encantan, porque de eso se trata muchas veces, de darle un poco de vida, siempre vida, y nunca ninguna intención extraña ni oculta. Y después de eso pues llegamos al abrazo que supone publicar este libro. No voy a hablar del libro porque nuestro amigo Héctor se encargará ya se ha encargado de leerme la cartilla antes de empezar porque como nos conocemos ya. ¿Y por qué Álvaro? Pues Álvaro para mí era también una persona que hace tiempo que yo llevaba leyendo y viendo y comprobando el trabajo que realizaba, y bueno, pues en esta colección no queremos ser, ni lo hemos sido nunca, una colección solo de poesía,
aquí se han publicado epistolarios, se han publicado libros inéditos de autores conocidos, se han publicado cartas, bueno, todo tipo de textos. Y lo que Álvaro me ofreció cuando yo le pedí que colaborara, pues eran una especie de miscelánea de artículos de crítica. No digo crítica literaria porque son muchos tipos de comentarios, como pequeños ensayos, todo muy, muy bien armado y muy interesante. Entonces, enseguida llegamos a un acuerdo y tengo que decir que en el caso, y volviendo a Presina, en el caso de la portada hay que señalar que el diseño de la portada, bueno, la ilustración que abre la portada es porque las portadas en esta colección van muy cuidadas, muy seleccionadas y muy vinculadas a los contenidos. Cuidamos, y si podéis ver toda la colección, veréis que es un juego estético y cada libro puesto al lado del otro tiene un sentido. Y por eso cuidamos muchísimo la elección de la persona que hace la portada. En este caso, pues es una pintora y una artista inglesa, ¿no, Gilly? Y que hace unas acuarelas, no sabría cómo definirlas, pero a mí me han emocionado por su ingenuidad, su sinceridad y su color. Y cuando se lo propuse a Presina, pues conectó inmediatamente. Y incluso yo creo que han tenido una conexión muy interesante entre el título de la obra y el contenido, o sea, de la obra de la pintura y el contenido. Y en el caso de Álvaro, pues una buena amiga, fotógrafa muy conocida por todos, que vive en Marbella, pero que está por aquí mucho. Le pedí que por favor que nos preparara algo, y encantada, una obra que se llama El Mal. Ella es Mónica Vázquez Ayala, como veis es también impresionante, y enseguida también creo que conectó perfectamente con el contenido y con la idea que tenía Álvaro. Bueno, pues dicho esto, los motivos están explicados y no creo que deba seguir ocupando tanto tiempo la palabra. Maestro. Gracias, Jesús. Jesús es en sí mismo, como todos lo sabéis, él es autor, es poeta, es también experto en enología, ¿no? ¿Digo bien? Y gastronomía, en todo lo que da gusto, ahí está él. Él está ahí metido. Y en relatos eróticos, o sea, en todo. Es que se le ve el plumero ya directamente. Y ya como tiene una edad, antes hacía los libros más gordos y ha decidido hacer la bien rock, que el que más tiene 50 páginas. Lo cual agradecemos, porque en esta época donde la gente se fija poco y lee poco, tanto los versos de los poemas de Presina como los textos de Álvaro han encontrado, digamos, el recipiente adecuado, que es Esta vida en rosa, que, como sabemos, también es una canción que era capaz en 3 minutos de Edith Piaf de arrancarnos el corazón y que se quedara de manera memorable. Vamos a ir con Presina, vamos a respetar turnos, cronologías, edades, importancia. Vamos a ser personas caballerosas y respetuosas, y ella la hemos puesto en la silla de la reina. Ha dicho, a mí no me vaya a poner en esta que se pone el culo para abajo, no, bien. Y me ha dicho, lo tengo que decir, porque es una obviedad, di de mí que soy muy guapa. Así que ahí está ella, yo lo digo y lo refrendamos aquí. Si tus manos se olvidan de volar, ¿qué es esto? Esto es un poema de Neruda. Y Neruda está presente aquí en todo el libro. Tan clarísimo, no solo la lectura no tanto de lo
de los 20 poemas de amor y una canción desesperada, sino sobre todo el Neruda posterior, de los 100 sonetos. Los sonetos de Neruda, que ya termina, empieza con poemas de verso libre y termina con 2 sonetos, cerrando aquello, el soneto es también una especie de prueba de fuego del poeta, ¿no? Y eso que presina, y termina, ya digo, el libro con 2 sonetos. Es un libro sobre el amor, sobre el deseo, dentro de toda su, digamos, de toda su tradición expresiva, emotiva, el amante, quien escribe, a veces pide desesperadamente que no se vaya, de alguna manera que uno podría decir, uy, esto a veces suena tóxico, ¿no? Como decimos, ¿cómo se...? Pero en el fondo, ¿qué es lo que hay aquí? En el fondo, cuando uno ya lee y relee, se da cuenta que lo que está es como convocando desde la literatura y desde la emoción al yo deseante, a la persona que se acoge a toda esta emoción que es capaz de expresarse de determinada manera. Cuando uno ve aquí, dice, uno conoce a Presina y a Rafael, dice, esto lo ha leído Rafael, esto por quién va, ¿no? Aquí, que no la Presina no lo lee, ¿no? Este ya no te lee nada. Esto es lo que pasa con los matrimonios de largo alcance. Se quieren mucho porque se miran poco. Esta es la cosa. Perdónenme ustedes me van a permitir que yo haga estas apreciaciones, porque para eso me han puesto aquí. Pero ¿qué quería decir? Lo que está es reivindicando, digamos, una manera de estar y también una manera de recuperar la emoción, la sensación, el tacto, el deseo. Que yo no sé si el deseo se pierde o no se pierde con los años. Yo mismo, pelín menos veterano que Presina, pues voy notando, y yo doy gracias a ello, que las hormonas se van alejando de uno, dejándole un espacio bastante. Uno puede tener una cierta añoranza de aquello, pero también agradece no hacer todo por culpa de las puñeteras hormonas, que tan mala cabeza nos han traído, pero verdad, también de vez en cuando te dan gustitos en el camino. En la lectura también yo recordaba mucho un poemario de Félix Grande, del gran Félix Grande, al que se le asoció mucho al tema del flamenco, que es verdad que él fue un grandísimo defensor del flamenco, pero era un poeta descomunal, sobre todo aquel libro de Las Ruibáyatas de Horacio Martín, que me parece uno de los grandes libros de poesía contemporáneos en lengua española y que creo que nunca fue lo suficientemente valorado. Un libro donde hablaba del deseo, del amante, el deseo febril. Hay una cosa que a mí me gusta también especialmente. Normalmente la poesía erótica, la poesía del desgarro amoroso, está mucho más asociada, como en casi todo, a las voces de los hombres. Parece ser que un hombre gritando, como Neruda cuando se ponía a gritar lo hacía en 7 idiomas. Y él, como era tan transoceánico y hispanoamericano, pues se iba y largaba en la cordillera de los Andes, le llegaba al Orinoco su voz. Y aquella manera especial que tenían Neruda y otros grandes poetas de invocar al deseo, invocar al amor perdido, invocar a la ausencia, casi que creó una forma en sí mismo. Los hombres que hablan del deseo hablan de esta manera. Y sin embargo asociamos el deseo expresado por las mujeres de una manera más sutil, más como tangencial. Y aquí no, aquí me da la sensación que Presina asume con total naturalidad un tipo de lenguaje y un tipo de voluntad de hablar de su propio deseo. Sin ningún problema, ahora que estábamos hablando del género, sin ningún problema, directamente dice, yo puedo hablar de esta manera. Pero ¿qué hay detrás de esto? Como decía, detrás de esto hay una invocación a la memoria, un deseo de no perderlo todo, un deseo que seguramente se nos van acercando con los años, donde hay recuerdos que se borran y se hacen difusos, y que en el fondo estamos hablando casi de un espacio, de una época, no sé si de un paraíso perdido. Todos los paraísos, cuando los evocamos, tienden a ser un poco imaginarios,
Pero este es el lugar de la literatura. Si hay un lugar donde nos podemos permitir el derecho a fantasear, incluso a evocar y a pintar lo que no ha sido, pero podría haber sido, es precisamente en los libros. Le voy a pedir a ella que lea algo, pero quiero leerle algo. Por ejemplo, aquí estamos. Habla mucho en todo el libro sobre la memoria, sobre el paso del tiempo. Cómo algo se puede escapar de los dedos y no hay nada más efímero que el deseo. Y también, paradójicamente, no hay nada que permanezca más en nuestra memoria que la memoria del deseo y todo lo que aquello implica, ¿no? Dice: mañana seré, quizá, recuerdo. La anécdota que surge en la cocina, seré la imagen ocre sobre el buró empolvado, seré la ropa usada en la tienda vintage, la foto de un pendrive que alguien formatea, seré la brevedad de un solo instante, la distancia rigurosa, seré la nada cuando también tu imagen se disuelva en el olvido. Si lo vemos dentro del contexto del libro, nos damos cuenta que bajo la apariencia de un libro de amor desesperado y de ausencia, realmente lo que estamos hablando es de la propia identidad. ¿Qué somos cuando nos vamos disolviendo? Yo no sé si esta lectura, porque no he hablado contigo del libro, ¿está usted conforme o no? Yo estoy conforme. Estás conforme, ¿no? Y estoy muy conforme, sobre todo con lo que has dicho al final. Ok. Creo que no es tanto el deseo, sino como la ausencia del deseo. Exacto. Como el paso del tiempo. O sea, aceptar que el tiempo va pasando y que todo lo que antes era importante, como es el deseo ahora, no lo es. O sea, o casi no lo es. Entonces yo ahí lo que he querido plasmar es eso, es un libro de ausencias. Es un libro, bajo mi punto de vista, que se para en todas las clases de ausencia. No solo la ausencia de un ser amado, sino de una madre, de un amigo, la ausencia del amor, la ausencia del deseo, la ausencia, que es lo que nos va quedando cuando vamos cumpliendo muchos años y bueno, pues nos vamos quedando un poquito más chiquitos. Oye, estábamos hablando este mediodía, que echamos ahí una charleta por teléfono, sobre, un poco me gustaría preguntarte, porque tú empezaste escribiendo de muy niña, empezaste además escribiendo un poco a la fuerza orca, porque era lo que te quedaba para jugar, pero hoy en día supongo que agradece el tiempo que no podías dedicar a otros juegos, lo agradeces por todo lo que ha... Bueno, es una forma de llegar a como soy. Claro. Yo estoy bien como soy, estoy conforme como soy. Entonces, bueno, pues vale. Me hubiera gustado más llegar a la edad madura desde otra trayectoria menos dolorosa, vale, y menos de soledad y de incomprensión, porque al fin y al cabo cuando tú eres niño o adolescente y no te ajustas al canon, sufres soledad y sufres. Entonces, bueno, yo llego aquí y estoy conforme con lo que soy ahora, pero el camino no es fácil. Quizás otros tengan un camino mucho más fácil. Bueno, de hecho todos dicen, y ahora que también hemos dicho que están los escritores, que hay una cantidad de escritores tremenda o de publicantes en este momento, pero hay otra cosa que también se le iguala, que son los coaching espirituales, que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer y cómo debemos crecer interiormente. Antes nos lo decía la poesía, y muchos de ellos hablan de que la cicatriz, el dolor es la única manera de aprendizaje. Yo estoy de acuerdo en que los seres humanos aprendemos a base de hostias. Lo que pasa es que ya hay un momento de hostia, a ver que se me entienda, ¿no? Porque estamos precisamente hoy, pero no que... No todas para el mismo. No todas para el mismo, ni con tanta frecuencia, que hay un momento que uno dice, ya me he enterado, ya, estas están de más, ¿no? Pero a mí me gustaría saber en qué medida, porque tú hoy decías algo que me parecía muy interesante, que quizás en los últimos tiempos la poesía, una de las cualidades de la poesía que era
la de convertirse, digamos, en una vía de conocimiento de aquello que es difícil de expresar, se va perdiendo poco a poco. Explícame esa idea, porque Yo estoy bastante de acuerdo contigo. lo digo, pero de alguna manera estoy parafraseando a Paul Auster. Él dice que en este tiempo hay más poesía que nunca, más poetas que nunca, más tiendas de poesía, más editoriales pequeñas que nunca, y sin embargo no se ha creado nada importante. Y él dice también que es posible que la poesía haya perdido la intención digamos, de proyectar la sociedad y también la intención de servir de nexo entre lo que ocurre y lo que debe ocurrir. Entonces yo pienso que sí. Yo cada vez que edito algo, o sea, que mando a editar algo, siempre pienso si merece la pena el tronco que van a usar en el papel que van a gastar en escribir mis versos. Luego pienso que sí, que si estamos aquí, pues será porque merece la pena. Pero hasta el punto en que llego a decidir que lo edito, siempre dudo mucho. Y releo y pienso y quiero que lo lean las personas a las que admiro y algunos... O sea, es una lucha interior por hacerlo o no hacerlo. Pero es que yo llevo así desde los 14 o 15 años. O sea, que ya si me lanzo tampoco pasa nada, ¿no? Tú empezaste además a escribir muy niña y a escribir poemas, casi los primeros. Sí, pequeñitos poemas, muy tontos, muy también de desolación. Claro. Porque ¿qué hace una niña en un mirador detrás de los cristales viendo cómo sus hermanas salen a la calle? Claro. Pues sufrir, ¿no? Sentir un poco de envidia y pues decir esto no es justo. Bueno, pues eso es lo que yo sentía y luego a veces lo escribía. ¿Y esa guía qué te lleva a la poesía? Porque tú me contabas que la biblioteca de tu padre... Mi padre tenía una biblioteca bastante considerable. Y bueno, pues si no había otra cosa que hacer, porque no te dejaban hacer nada, porque tenías que estar atadita a un sillón, pues leías. Luego te aficionas a leer, porque claro, de todas maneras yo empecé a leer y sigo leyendo con mucho desorden. No con un orden de voy a leer esto, no, ahora esto y luego lo otro y ahora me interesa esto. O sea, que quizás no lo hago ni bien, pero lo hago. Y mi padre sí tenía una gran biblioteca y la verdad que la afición a la lectura creo que de alguna manera la tenemos los hermanos casi todos. Y yo, pues por las circunstancias, más. ¿Y qué poeta recuerdas tú que había por allí? Ay, calla. No, puede decir Amado Nervo perfectamente y todas esas Gustavo cosas que leíamos. Adolfo Bécquer, me lo sabía de memoria. Qué horror. Pero bueno, sí, es lo que... Sí, las poesías así. Pues yo leía a Pervac, o como se llame, a Frank Yerby, a Lorca. Leía episodios nacionales que ya era ganas de leer. Sí. Ahí tenemos una cosa compensada, sí. Ese del caos que tú has dicho, ¿no? Pero es el caos, sí, porque yo cogía el libro sin saber realmente qué es lo que iba a encontrar. Y yo siempre he pensado que empezar un libro es terminarlo, a no ser que, ahora menos porque me falta el tiempo, que veo que el tiempo escasea, que no puedo perderlo en leer algo que no me interesa. Pero hasta ahora yo pensaba que si empieza un libro, el que lo ha escrito, de alguna manera encierra su alma y encierra algo en ese libro y yo tengo que encontrarlo. Entonces, siempre lo he terminado. Ahora ya te digo no, porque digo, si no me engancha, no me engancha. Hay tantos libros sin alma como cosas, porque una cosa que también una cualidad del ser humano es ser bastante desalmado, como se encuentra. Es decir, que la escritura no presupone nada. Pero es verdad que, como tú dices, que tardamos tiempo en darnos cuenta que uno no comete ningún pecado por dejar los libros sin terminar. A mí me gustaría que leyese algo, Presina. Vale, si queréis aguantarme un poco. Voy a leer uno que se llama Estaré ahí, pero podría leer cualquier otro. Estaré cuando tu agua se amanse, al final del sendero, donde el cielo es de plomo, contigo.
Cuando una rama seca astille tus cristales y el pájaro que al alba acunaba tus sueños surque otro horizonte. Estaré cuando se deshile el cojín de Edimburgo, cuando la taza de Delft se desluzca el azul, en la postrera nota de aquel adagio string que oímos en Nueva York. Estaré junto a ti en la laguna donde naufraga el tiempo, en el exilio de las sensaciones, en la derrota de la idea y la palabra, en la necesaria aceptación y en la última página de tu libro. Estaré en el ocaso. Muy bien. Ese adagio string, el de adagio para cuerda de Samuel Barber. Sí. Mira tú. ¿Qué te iba a decir? Los recuerdos que vienen, porque hay muchas referencias cultas, partes reales como de complicidades literarias, cinematográficas y tal. ¿Esos sí son reales, de alguna manera, metidos en esa construcción del...? Pues yo creo que sí, ¿no? Sí, ¿no? No sé. Yo te pregunto. Quiero Yo decirte. lo he escrito, tú juzgas. Yo soy curioso, yo pregunto. Yo lo he escrito, tú verás. Una pregunta. Tú desde hace tiempo, supongo que cuando salen las redes sociales, descubres que es un espacio interesante para comunicarte, casi, supongo que para las personas tímidas. Hoy no hemos hablado de decir, aunque parezca lo contrario, somos dos personas muy tímidas, o con sentido del ridículo. No sé qué una cosa lleva a la otra. Yo estoy perdiendo el sentido del ridículo, pero no ya la lo timidez. está perdiendo. Yo ya me lo he perdido un día por mi mala cabeza y por ahí queda. Utilizas las redes sociales, tus perfiles, sobre todo en Facebook, para tanto publicar tu fotografía como poemas, cosas que escribes y tal. Y tú tienes muchos seguidores. Es decir, desde luego... No sé por qué, pero sí. Y te siguen. Eso... porque una cosa, una pregunta que yo me hago. ¿Uno lo que busca son los seguidores o necesita la voz de determinadas personas para decir que puede seguir haciendo lo que hace, un poco para que te validen? Creo que sí, ¿no? Esto segundo. Sinceramente, creo que sí. Hombre, tú a la gente de las redes sociales, la gente que conoces a través de las redes, terminas tomándole cariño, interesándose por ellos, claro. De verdad, pero vamos, sinceramente, sí, no sí, es... Sí. Y luego los encuentras por la calle, te da muchísima alegría y yo creo que si puedes hacerle un favor, lo haces. Pero en principio son solo nombres con una carita que a veces no corresponde siquiera a la foto que ponen, a la persona, ni tampoco lo que dicen corresponde, pero... Yo estoy haciendo, por ejemplo, una cosa quizás estúpida, pero es ver qué pretende cada persona que está en las redes. No los que te dicen buenos días, que también, sino gente que lanza su pequeño mensaje casi diario y qué busca. Porque un mensaje diario es un trabajo y algo buscan. Y estoy llegando a unas conclusiones... para mí muy interesantes. Oh, pues me gustaría que las compartiera. Pues porque pienso escribirlas. Las piensas escribir. Porque tú has escrito desde siempre, no has publicado desde siempre, pero hay que recordar que tú eres investigadora, has sido investigador. Bueno, ahora estás de jubilada, en ese aspecto, de jubileta. Pero vamos, que sobre todo el tema de la historia, tú has investigado, has publicado, has hecho muchos ensayos, has trabajado para el CSIC. Y de pronto llega un momento... No como espía, ¿eh? No, pero hay escrito una novela donde hay muchos espías, sí. Que hace poco también la publicamos aquí, hace un año. Sí, sí. Que, por cierto, ¿cambia mucho tu forma de enfrentarte al texto desde la poesía y desde la narrativa? Porque me da a mí la sensación, no sé si me equivoco, que a ti la poesía te sale como quien suda. Y después a lo mejor seca un poquito. Mi poesía es elaborada, parece que es sencilla, pero yo tardo en hacer un poema. Ajá. Yo primero tengo la idea de lo que quiero decir, primero la digo y busco luego con la palabra. Yo busco mucho el ritmo y la música en la poesía, más que la rima. No busco nada que me constriña, sino que me dé alas, pero que tenga música, o por lo menos que yo la vea, y ritmo. Entonces eso tiene que tener la palabra adecuada para que cuando tú la leas suene de una forma bonita. Y no es fácil, no es fácil, ¿verdad? Y en cambio con la narrativa... La narrativa también la trabajo mucho, no es nada espontáneo.
Hacer una novela tardo años. Primero porque yo pongo muchos datos históricos en las novelas y están perfectamente documentados. Y segundo porque me gusta hacer el perfil de cada personaje, que vaya evolucionando en la novela y que tenga una motivación para evolucionar. Y luego la interrelación entre los personajes, que me parece, y el cambio en la interrelación. O sea, pues todo eso me lleva mucho tiempo, no es fácil. Y además no es fácil porque yo no hago ninguna ficha para escribir, ni siquiera hago una línea de por dónde voy a ir. Yo todo lo tengo en la cabeza cuando empiezo a escribir y lo he sacado cuando termino. Entonces me lleva tiempo porque, claro, tengo que ir ajustando. Esa labor documental y de precisión histórica, estamos claras en Larga será la noche, que os recuerdo que no lo hayáis comprado, que está por ahí, que se puede comprar. Este es el momento que está patrocinado y yo intervengo y digo, esto es una librería, todos vivimos de la venta del libro, es un 33% de lo que se cobra, lo que gana la librería, y de ahí comemos todo. Así que ayuden, por favor. Menos el autor. Menos el autor. Bueno, según qué autores. Hay autores que cobran un... Sí. Pero aquí que somos todos pobreticos. Los que no lo necesitan, cobran. Exactamente, los que no lo necesitan, cobran. Y los que tienen Instagram de 1 millón de seguidores, ellos pueden hacer lo que quieran. Películas, discos, libros, lo que sea. Veo que estás cogiendo eso, quiero decir que te estás haciendo encima alguna pregunta, Jesús. Sí. Claro, naturalmente. Claro. Tengo varias preguntas para cada uno. Yo sé que las presentaciones que hace nuestro querido Héctor son fantásticas y prácticamente sobran muchas veces el volver o incidir sobre... Pero como a mí me gusta, y él lo sabe, me gusta disputar, pues cuando tú hablabas, y eso va para ti, pero él ha hablado del paraíso perdido, creo, ¿no? Porque hace tanto tiempo que has estado hablando que ya se me había olvidado. Es que la memoria, eso es, a veces la memoria es corta, pero el paraíso es larguísimo. Entonces, yo, fíjate, leyendo a Presina, creo que que no habla del paraíso perdido, y yo la animo a que piense más en Gatsby que en cualquier otro. Estamos a este lado del paraíso. Estamos en el paraíso. Lo que se ha perdido no es el paraíso. Nosotros, con lo que hacemos, con lo que leemos, con lo que vivimos, somos realmente el paraíso y tenemos que creérnoslo, porque si no, ¿para qué seguir en esta película? Yo he visto en tu libro desgarro, soledad, pero también he visto rebeldía, protesta, y, digámoslo vulgarmente, cabreo, ¿no? Porque en el fondo, aunque te duela, pero no has perdido y no quieres tampoco ir a pérdidas, ni muchísimo menos. Estás viviendo lo que vives con una intensidad que, como bien decía Héctor, no tiene que ver con el género en el sentido que tradicional se aplica al deseo o a la forma de escribir en hombres o mujeres. Tú estás, yo creo que estás en un momento precioso en el que te planteas cosas maravillosas y que tienes que sentirte dentro a este lado, tienes que sentirte orgullosa de estar diciendo lo que dices y cómo lo dices. Las ausencias son hermosas, la rebelión es hermosa, el deseo que se pierde también es hermoso. Yo, si algo he descubierto con el tiempo en relación con el vino, es que la experiencia que uno va adquiriendo hace que las neuronas, cuando catas un vino, ya se reconecten de una forma que
hace años pues necesitabas buscar otro circuito, pero ahora ya tienes ese circuito y te lo saltas y llegas al mismo sitio pero haces un recorrido mucho más concreto, más sincrónico con tu momento. Entonces, yo quería hacer esa precisión porque me parece hermoso y porque creo que hay algo que me ha dado la sensación que tienes mucha prisa porque crees que tienes tanto que hacer y tan poco tiempo quizás, pero ¿sabes lo hermoso y lo apasionado que es justamente ese sentimiento? Es la vida que yo hablaba, de ese recorrido que haces ahora, que es mucho más basado en la experiencia, en todo, y el deseo no se pierde nunca, y mucho menos en un poeta. Y para eso, o en un escritor, y para eso está la literatura, para recordarnos continuamente que lo que perdemos lo volvemos a crear cada vez que escribimos, y que tenemos esa capacidad de volver a vivir el deseo, aunque sea a través de un personaje, o aunque sea a través de una historia, o aunque sea a través de una protesta o de una sensación de no conformarse con las cosas. Y luego, a mí es que, y no voy a seguir hablando porque ya Héctor me está dando patadas por debajo de la mesa camilla en la espinilla. Voy a leer el poema, con el fragmento con el que inicias el libro, que me parece que es increíble. Es verdad que Neruda versus Borges ha tenido mucha mala prensa, quizás, pero aquí, justamente, aquí este es su espacio, y lo defiendo a muerte. Si alguna vez tu pecho se detiene, si algo deja de andar ardiendo por tus venas, si tu voz en tu boca se va sin ser palabra, si tus manos se olvidan de volar y se duermen, pues aquí está Presina para recordarnos que todo eso no tiene importancia, que ahí está su libro para demostrarnos lo que es la vida. Gracias. Gracias, Jesús. La verdad es que hoy nos estamos planteando un tour de force de esto un poco acelerado, porque queremos llegar a tiempo, hacerlo todo, que se nos marchen el personal laboral a su hora y no me miren con el odio acumulado de siempre que tú presentas, salimos tarde y nadie nos paga las horas. Esto sucede. Y hoy hemos decidido hacer una cosa de dos autores en uno, y es un tour de foro importante. Y vamos a pasar a Álvaro. Bueno, yo a Álvaro es la primera vez que nos vemos físicamente. Yo no lo conocía, sabía quién era, lo veía y tal, pero no lo conocía personalmente. Sí, ni siquiera sabía que era hijo de su padre. A su padre sí lo conocí. Y entonces yo quería preguntarte un poco, nada más empezar, Juan Campos Reina, que supongo que algunos de los que están aquí recuerdan. Yo quizás fue Antonio Soler que me presentó a tu padre. Cuando Antonio Soler parecía ser casi el único que escribía prosa, escribía novela en Málaga, y él decía, no, pero hay alguien que está escribiendo antes y alguien que escribe de putísima madre. Juan, que era cordobés, ¿no? Era un finísimo estilista, pero finísimo, escribía de una manera que parecía que ya no se estilaba. Y además tenía aquella apariencia y aquella actitud real de dandy. Un hombre que nos llevaba a fijarnos en que la literatura es un espacio donde hay que ser muy exigente, hay que conocer las palabras, hay que conocer la profundidad hacia la cual
va llegando aquello. Álvaro tiene un hermano, Gonzalo, ambos sois escritores, Sí. os dedicáis aparte a vuestras cosas. ¿Tú lo tienes eso encendido? Sí, sí. Sí, Bueno, sí, ¿se sí. me escucha? Ahora, sí, póntelo ahí más Ahí. cerca, vale. Y a mí me gustaría saber, antes que nada, antes de meternos en el libro, ¿qué influencia tuvo vuestro padre a la hora de...? Porque ¿sois solo dos hermanos o hay más chicas? Bueno, ¿O otro somos hermano? 4 hermanos. 4 hermanos. 4 hermanos. De hecho, el pequeño también se dedica a la escritura, pero en el sentido, a él lo que más le interesa es el cine. Y él escribe guiones de cortometrajes. Y bueno, sí, hombre, la influencia es evidente. Es que nosotros hemos crecido en una casa inundada de libros. Entonces, pues para nosotros es algo muy natural la convivencia con el libro, no solamente en la lectura, sino incluso en la compañía, ¿no? O sea, yo recuerdo perfectamente verme, o sea, esa sensación de, por ejemplo, entrar en la librería familiar, ¿no? En una de las habitaciones principales y prácticamente no llegar ni al interruptor donde se encontraba la luz y uno entraba un poco ahí como a oscuras en un mundo misterioso y nada, de hecho palpaba un poco, ¿no? Para no tropezarse, ¿no? Para no caerse. Y bueno, y a partir de ahí, a medida que uno iba creciendo y por supuesto pues con los consejos también familiares por parte de mi madre aquí presente, una grandísima lectora, y mi propio padre, pues también, pues bueno, nos íbamos formando como escritores, ¿no? Y entonces, pues, en ese sentido, por supuesto, pues la figura de mi padre, de mi madre, pero evidentemente mi padre también como escritor, es fundamental, ¿no? En ese sentido. Entiendo que algo de ADN, ¿no? Correrá por, ¿no? De la sangre, ¿no? Que correrá por nuestras venas, la sangre literaria, ¿no? Al igual que nuestro padre, pero bueno, la querencia está ahí, ¿no? La querencia desde niño. Y también, pues, me imagino que también algo quedaría de ese emular al padre, ¿no? De uno ve a su padre trabajando, leyendo con tanto gusto, ¿no? Después, poco a poco, o sea, con ese disfrute que se veía a la hora tanto de leer y de escribir, ¿no? O sea, lo que disfrutaba, lo que gozaba en el acto de, ¿no? Y esas cosas, pues, evidentemente le calan a uno, yo creo, de manera instintiva y le hacen aproximarse al mundo literario. Te diría incluso al mundo artístico en general, ¿no? Claro. Mi padre también era un gran amante del cine, del teatro, al igual que mi madre, y de hecho, bueno, durante muchísimos años recuerdo la cantidad de veces que subían a Madrid, ¿no? Y a ver pues, las últimas películas. ¿Os dejaban con la tita o con...? Y con los abuelos también. Con los abuelos también. Sí. Una lanza por los abuelos de los padres. Por supuesto. Tiene Bueno, eso de nosotros artista, están contentos sí. también, ¿eh? Sí, ¿No? sí, Claro, sí. que hay épocas, ¿no? Para todo, ¿no? Y bueno, y entonces, pues, por supuesto, bueno, lo que adelantaba Héctor, una influencia, pues, fundamental, ¿no? Y a partir de ahí uno realiza su propio camino personal, claro. ¿Tú recuerdas tu padre que realmente murió bastante joven? O Sí. sea que tú ya habías empezado a escribir cuando Bueno. tu padre estaba vivo. ¿Hubo algún momento de papá, esto te gusta? Niño, sigue contando sílabas. Anda. Bueno, a ver, yo prácticamente se podría decir que yo he escrito siempre. Lo que pasa es que yo he escrito de una manera muy dispersa y con muy poca disciplina, vamos a llamarlo así, ¿no? De hecho, yo ya de cuando era pequeño, con no sé si con 12 años, 11 años o algo así, yo ya estaba escribiendo mi primera novela en la impresora Olivetti de mi padre. O sea, pues ahí, imaginemos, ahí seguramente, por supuesto, pues intentaba también llamar la atención, Mira, ¿no? claro. Seguro, ¿no? De algún modo, ¿no? El mírame que bien lo hago, ¿no? O algo así, ¿no? Bueno, no lo sé, no puedo recordarlo, digamos, lúcidamente en ese sentido, pero en fin, sí recuerdo que yo disfrutaba mucho escribiendo. También es verdad que durante muchísimos años no lo hice, pero siempre tomaba notas, ya sea en cuadernos, ya sea en notas, en diarios o en fin, en páginas volanderas, digamos.
También es cierto que yo siempre he sido una persona que defiende mucho eso de que uno escribe incluso cuando no está escribiendo, ¿no? Sino simplemente viviendo, ¿no? En ese sentido, yo creo que uno escribe su propia vida y no necesariamente de forma impresa. Hay una cosa que tú dices, por intentar ahí, perdonadme si me engolfo demasiado, pero es que me interesan, sobre todo aquí, en este espacio, la parte humana que hay detrás de los escritores. Ya las academias y los textos de literatura están para esos otros espacios, para, digamos, fomentar más lo etéreo de los artistas. A mí lo que más me interesa de los artistas es que son de carne y hueso. Y entonces, y lo mucho que se nos parecen a los que no lo somos, ¿vale? Y entonces por eso me interesa mucho todo ese aspecto vital. Comienzas tu libro, hay que decir que este libro, Notas de Campo, son una serie de ensayos, de artículos breves que tú habías publicado en distintas revistas o medios digitales. En concreto una revista, y eso es lo que me dio pie también a pensar en la posibilidad de iniciar, ¿no? este proyecto, una revista más o menos famosa aquí en Málaga, se llamaba Manual de Uso Cultural, que salía aproximadamente cada 2 meses. Y además era una revista de difusión gratuita, lo cual a mí me encantaba, ¿no? Porque eso implicaba que podía llegar a muchísima gente y estaba muy bien distribuida. Fundamentalmente en Málaga, creo que también, no sé si era en Granada, Sevilla y en algunos sitios en Madrid, pero bueno, ya ahí de forma no tan abierta, ¿no? Y bueno, a mí me encantaba, yo cuando empecé a colaborar con la revista, fundamentalmente yo escribía textos libres, de tema libre, ¿no? Entonces, pues para mí eso era un regalo, porque me permitía iniciar exploraciones sobre temas, sobre asuntos que me interesaban especialmente. Bueno, tú has adelantado unos cuantos, ¿no? Pues el arte, los viajes, dentro del arte además, pues el cine, el teatro, después la sociedad, la crítica social o política incluso en parte, notas de un carácter un poquito más, digamos, existencialista y todo muy cercano también a la poesía, que quizás ha sido la musa que he tenido más cerca, ¿no? En ese sentido. Pues tú empezaste, lo primero que se publica en forma de libro, un libro de poesía. De poesía. Que se llama Buda... No me bueno, acuerdo. Buda Bolshoi fue el primer libro, digamos, de mayor extensión, más, digámoslo así, convencional. Antes había escrito un cuaderno el año anterior que se llamaba Trenes, que fue un poco el preludio de ese libro. Y bueno, vuelvo hacia atrás y conectando con lo que me habías preguntado anteriormente, yo sí había estado escribiendo, ya te decía, desde hacía muchísimo tiempo, pero es cierto que unos años antes de la publicación del primer cuaderno todo se aceleró y en ese sentido, pues digamos que fui tanto por un lado recopilando aquellas cosas que uno tenía escritas, ¿no? Que muchas veces no dejan de ser meros apuntes o ideas que no habían sido desarrolladas posteriormente de manera poética, y a partir de ahí fui creciendo, ¿no? y creando, digamos, pues eso, poemas o textos en prosa poéticos, que también tengo algunos. En este sentido, además, aprovechando que Rafael Ballesteros está aquí presente, pues él fue una persona que me ayudó mucho a la hora de publicar al principio mis primeros poemas, tanto en la revista El Toro Celeste, como recuerdo también una vez que publiqué en Barcarola, a través de su intermediación. Y bueno, y en ese sentido, pues bueno, esos son unos primeros pasos en los cuales uno se va fogueando y por supuesto cuando va viendo un feedback positivo al respecto, pues le anima a seguir escribiendo. Aunque yo soy un firme defensor de que, en ese sentido, de que lo importante es el goce particular y no, por supuesto, Hombre, uno cuando publica lógicamente para que lo lean otros, ¿no? Pero lo más importante es el disfrute de uno mismo, ¿no? A la hora de... Hay una cosa, has nombrado tanto el lugar donde iban tus padres a veces a Madrid a ver obras de teatro, el teatro se te desliza por allí, tu hermano, digamos que practica la dramaturgia, el texto teatral sobre todo, pero ¿está por aquí? Sí. Vale, ahora después que se hagan una foto los campos, juntamos 2 campos, bueno, iba a decir un chiste malo. Bueno, y el pequeño también.
tú estrenas como dramaturgo el día 5 de diciembre. Sí. Quería anunciar ya que hay aquí una peñilla de gente, para que no lo sepa, en el Teatro En el Echegaray, dentro de este ciclo, ¿cómo se llama? Que no me Anverso acuerdo. Reverso. Anverso Reverso, Sí. y coincidiendo con el centenario centenario de del Kafka, fallecimiento, sí, de Kafka. has hecho un texto sobre... Un sobre monólogo, Kafka. bueno, el ciclo Monólogo. Anverso-Reverso, un ciclo que, digamos, busca la ortodoxia y la heterodoxia, ¿no? Entonces, en ese sentido es, de algún modo, uno reflexiona sobre la figura de Kafka, sobre su obra y sobre su persona, y le da una vuelta de tuerca, ¿no? En ese sentido, pues, esa vuelta de tuerca en la que yo he pensado es buscar un Kafka más moderno, más de nuestros tiempos, y al hilo de que se trataba de un monólogo, ¿no? La propuesta, he pensado que se podría realizar un monólogo como el que vemos normalmente, ¿no? en las televisiones, ¿no? Las famosas stand-up comedies. Y en ese sentido, pues lo que vamos a ofrecer es un Kafka stand-up kafkiano. un Kafka Sí. un poco más bizarro y un poco más, pues eso, más suelto. ¿Eres también director de escena o no? No. Y bueno, en ese sentido tengo la suerte también, bueno, por un lado agradecer por supuesto a Cristina Consuegra, que es la creadora de este Formato. ciclo y coordinador, y por invitarme, y tengo la suerte de tener a un gran actor muy conocido aquí en Málaga, como es Eduardo Duro, para interpretar a Kafka. Bueno, pues iremos a ver este Kafka, y ahora yo sí te pediría, por ejemplo, bueno, hay una cosa que me ha encantado, que es que empieces hablando de, en uno de los primeros textos que hace, de hecho en el primero, en La comunidad ejemplar, empieces hablando de la que para mí es una de las películas más hermosas, más poéticas, ya que hablábamos de dónde se encuentra la poesía, no necesariamente tiene que encontrarse en los poemas, es una forma. La poesía relacionada con la vida, habla de Perfect Days, la película de Wim Wenders, ¿os acordáis? Este señor que limpiaba letrinas en Tokio y que es profundamente emocionante. Que no la haya visto, yo creo que aquí hacemos al Por unísono supuesto, una cosa. un alegato, Por favor, descárguensela, aunque sea piratamente, que ya nadie va a perder dinero. De hecho, este texto, bueno, no sé si lo digo, sí creo que sí, aquí al principio, Sí. este es el inédito del libro. Este texto, respetando la misma estructura, respetando la misma estructura y extensión de los otros textos, bueno, o de la mayoría de los mismos, es una, digamos, bueno, una aportación que quería hacer singular al libro, ya que habían pasado unos años desde el cierre de la revista, ¿no? Entonces, pues quería darle pues un poco de frescura. Precisamente porque aquí se habla de cómo convertir tu vida en una obra de arte. ¿Por qué no lees ese texto? Muy bien, vale. Bueno, este texto se titula La comunidad ejemplar. Para uno, entre los conceptos más interesantes que se han divulgado en los últimos años en los predios filosóficos, se halla el de la ejemplaridad. Su quizá máximo exponente en España, Javier Gomá, lo asume personalmente hasta el punto de llegar a afirmar que le agradaría que su imagen post-mortem fuera la de una invitación a una vida digna y bella. Algo que con sinceridad siempre me ha rondado la cabeza, aunque en otros términos. ¿Por qué hacer el mal cuando se puede hacer el bien? En este ámbito, por definición social, la comunidad es el campo de juego. Si bien, comenta Ana Carrasco Conde, la misma ha sido usurpada en la actualidad por unas redes sociales que bloquean el imprescindible diálogo y promueven el voceo, dificultando el aprendizaje y la empatía. Aunque todavía pueden encontrarse formas de resistencia, asimismo en la ficción. Las horas del protagonista de la fabulosa película Perfect Days de Wim Wenders suponen todo un ritual que se repite cada mañana, tarde y noche y que, acaso involuntariamente, se refleja en los demás para mejor. ¿Cuántos girallamas orbitan a nuestro alrededor? Sin duda, más de los que imaginamos. Preguntas retóricas como también esta de Foucault, que prolonga la estela de Nietzsche diciendo ¿por qué un hombre cualquiera no puede hacer de su vida una obra de arte? Añadamos mujer a la ecuación y convengamos que en general se encuentra a fácil alcance. La mayoría de las veces los pequeños gestos no es que solo basten, sino que son los que cuentan. Gracias. Gracias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
Me gustaría también hablar, esperad que mire la hora, vale, tenemos todavía un poquito de tiempo, entonces seguramente Jesús tiene ahí también cosas que preguntar y decir, o ya, sí, ya. Con la venia. Se la dejo un ratito solo. Voy a... con Álvaro soy más breve, pero más breve porque en realidad el libro tiene tantos matices, tanta información, tantas referencias, que sería aburridísimo ponerse a hacer un poco de análisis de eso. Yo me he dado cuenta, leyendo a Álvaro, porque personalmente quiero decir que a mí me resulta una persona correcta, afable, pero relativamente seria. Luego me imagino viéndolo sonreír. Depende del momento, claro. Viéndolo sonreír, que hay algo más detrás. Su padre no sabe lo serio que era. A mí una de las cosas que me parecía un dandy de esto antiguo, directamente así mirando con el pelo tirado para atrás. Y a mí lo que más me gustaba, porque ya sabéis que a mí me ha gustado dar por saco toda mi puta vida, era puñetearlo para que se le saliera la risa, o sea que supongo... Sí. Bueno, yo creo que mi padre, en ese sentido, yo creo que le he heredado, me comporto un poco en ese sentido de la misma manera. Porque mi padre también era una persona bastante divertida. Es que yo creo que dependía del contexto, del escenario en el que se encontrase. Claro. Sí, yo he querido hacer ese apunte porque estaba esperando justamente no lo tuyo, porque yo desconocía esa información acerca de tu padre, pero sí que ya pues he visto que detrás de esa... Yo creo que hay una cierta timidez, un cierto respeto y tal, pues evidentemente hay alguien divertido y con el que seguramente se podría uno reír muchísimo y también llorar muchísimo si es necesario, ¿no? Entonces, a mí me ha parecido, me he sentido identificado con él porque lo veo súper polifacético. No sé en qué trabajas. En el ayuntamiento. En el ayuntamiento. Sí. ¿Ni en qué parte del ayuntamiento trabajas? Bueno, en estos momentos estoy en una coordinación de infraestructura. Como yo fui licenciado en Derecho, pues... Vale, muy bien. Yo como trabajé en el ayuntamiento, por eso te lo pregunto. Sí, recuerdo que lo hablamos. Que lo hablamos en su momento, sí. Entonces, he visto que es una persona culta, pero no en absoluto arrogante, ni hace da esa sensación de querer épater le bourgeois, ¿no? Con la cultura. Me encanta que escriba aforismos, porque reivindico el aforismo como una forma, vamos a ser políticamente incorrectos, como una forma nacional del haiku. Y lo defiendo porque me he sentido y escribo yo también aforismos, tú lo sabes, ¿no? Aunque lo hago con un seudónimo y a medias con Ana, ¿no? Que también escribe con seudónimo, por lo menos los aforismos. No sé si tiene algo que ver con lo que digo. Lo veo interesante, su obra y tal, pero al final me ha recordado a Horacio, y no porque seas tan mayor como ese magnífico Horacio, sino porque he visto, leyendo todo lo que los 25, creo que son 25, sí, 25 artículos sí, o páginas o relatos o como quieras llamarle, me ha acordado de algo que estudié profundamente, porque además de esas cosas tan ocurrentes de las que he hablado, a las que me he dedicado en mi vida, soy filólogo y investigador y especialista me he pasado toda la vida investigando sobre cosas que, como dice él, me han servido fundamentalmente para pasármelo bien, ¿no? Como puede ser el surrealismo, etcétera, todas esas locuras. Pero
me ha llevado Horacio, y no quiero enrollarme más, porque le quiero dejar el espacio a Álvaro. Y me he acordado de algo que aprendí y que me encantó y que fue para mí uno de los descubrimientos era la famosa tópica horaciana, no sé si te suena, era el docere delectare, no sé si se dice docere o docere, en fin, no sé cómo se pronuncia en latín, ingenium ars y res verba. Y ahí me he sentido identificado porque he visto que tú quieres enseñar, entre comillas, disfrutando tú y haciendo disfrutar al lector, pero también he visto que tienes imaginación, tienes ingenium, pero tienes tablas y tienes unas urdimbres para todo eso. Y luego que el juego de el res verba, o sea, la cosa que tú explicas y la forma en que lo haces, pues todo eso me ha llevado al gran Horacio, lo cual me ha hecho inmensamente feliz porque he podido disfrutar con una serie de coordenadas y de referencias especiales este libro, ¿no? Entonces te felicito. Y una última pregunta. Bueno, dos en realidad. ¿Qué piensas de que Plutón entre en la era de Acuario y permanezca durante 20 años ahí? Porque tú tienes ese punto de querer saber si es un enano infiltrado o es un planeta, ¿no? Esto entra dentro de la astrología, pero también entra dentro de... Bueno, a ver, yo no soy un especialista en astrología, pero... Bueno, eso es lo del texto de Patti, ¿no? Sí. A ver, a mí en general me interesan todos los temas, como ya habrás podido comprobar, y bueno, de algún modo lo has comentado. En este sentido, yo lo que intento buscar siempre son temas que me sugieran algo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues por supuesto el universo es algo, además, muy próximo al hecho poético, ¿no? Lo más próximo a lo universal, a lo insondable, ¿no? A la sombra incluso también, ¿no? Bueno, a la sombra y a la luz, que son materiales pues muy caros, ¿no? Para el poeta. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, ese texto lo que intentaba buscar es, a raíz de un hecho real, ¿no? Como era esa ya no destitulación de Plutón como planeta, ¿no? Y demás, relacionarlo con hechos poéticos que me lleven a reflexionar sobre otras cosas, ¿no? Claro. Entonces, aquí, por ejemplo, porque ahora mismo no recuerdo de memoria el texto. Bueno, aquí hablo sobre el planeta 9, la localización que se hace después de Urano, y me da pie a hablar sobre Luciano de Samosata, por ejemplo, ¿no? O mi estilo en este tipo de textos, en lo que eran los que yo publicaba en la revista, era el intentar relacionar varios temas a la vez para buscar una conclusión, que podría ser una conclusión social, podría ser una sugerencia, en ese sentido, y me ha gustado que haya hecho alusión a él, en ese sentido también muy horaciano, ¿no? Muy horaciano. Y es un poco el estilo, igual que los poetas buscan su voz propia, pues yo en ese sentido creo que en este tipo de columnas, que la mayoría eran más bien literarias, pues intentaba eso, ¿no? Sugerir al lector a través de un determinado hecho, establecer o proponer algo, ¿no? O realizar una pregunta que quedaba en el aire, que algunas veces, como en el texto que he leído, eran más bien preguntas retóricas, y todas muy cercanas a mi perfil, que mi perfil de siempre es un perfil más bien poético. En ese yo tengo una de las cosas que quizá a lo mejor me definan más, o creo que me definen más,
es que yo intento cuidar mucho la forma, el estilo, a la hora de elegir. Y eso lleva también a intentar, o sea, me sirve también para acercarme al lector, ¿no? Que quizá en un estilo más frío se resultaría más complicado. Sería más fácil a la hora de desarrollar otro tipo de género. Quizá se presta más ese tipo de aproximaciones a la prosa, ¿no? Al relato, a la novela, pero en una reflexión de corte más estilístico, aunque por supuesto haya un fondo, ¿no? en la propuesta, quizá esa cercanía más lírica me permite sentarme con el lector, claro, digamos. Esas reflexiones que invitan al aprendizaje y que parece que no estás aprendiendo y estás haciendo un recorrido interesante. Y dejando a Plutón, eres utópico. ¿Utópico? Creo que la utopía es bueno, probablemente el motor que para mí mueve esas reflexiones, ¿no? Sí. Y dentro de esa utopía, evidentemente, está esa búsqueda de la pureza, de la concreción, de el transmitir algo que pueda ser entendible y que nos lleve por un camino que al final nos conduzca a una reflexión, etcétera. Y entonces, después de terminar de leer tu libro, y además hablas de la utopía, pensé, bueno, aquí está Álvaro, es un utópico que además sueña con llegar a la utopía, ¿no? Es que yo creo que además la propia tarea de escribir, y bueno, máxime cuando uno verdaderamente está intentando a lo mejor pues levantar una obra, ¿no? Un libro, ¿no? Del género que sea, es necesariamente utópica, porque precisamente la utopía, ¿qué implica? La utopía es la búsqueda eterna, ¿no? de un determinado objetivo, y el escritor puro, el escritor riguroso, sabe que no va a escribir una obra perfecta, pero intenta con la mayor rigurosidad y con, bueno, por supuesto, como decía anteriormente, disfrutando en el camino, ¿no? Pero con la mayor seriedad, llegar o intentar acercarse lo máximo posible, en la medida de sus posibilidades, claro, ¿no? De sus límites, a esa meta, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que todo libro se podría decir que es utópico, igual que todo escritor, ¿no? Se mueve en esos términos. Pues gracias por el libro, que he disfrutado mucho. Bueno, y a ti por acogernos, pues, en esta casa. Encantado. Para mí ha sido un placer acogeros a los dos, porque no os digo que es vuestra casa, porque es la casa de todos. Sí, claro. Y entonces pues no puedo personalizarla, pero sí, os agradezco vuestra participación en ella, ¿eh? Y espero que os hayáis sentido cómodos en ese espacio estético. Siempre. Que en el fondo es divertido yo creo que intenta trascender un poco la formalidad, ¿no? Maestro, me he extendido mucho. Yo ya no te digo nada. Lo que sí quería es que antes que termináramos alguien dijese algo. Ya estás levantando por ahí mano. Tienes que decir tu nombre, por favor. Pues sí, con mucho gusto. Gloria Barceló. Mira, has dicho lo de el día 5, la representación en el cine Chegaray. En el teatro, en el teatro sí. Chegaray, perdón. Aparte de ese día, ¿hay otro día más? Sí, que no voy a poder el jueves, ir el 5. bueno, de hecho, sí, pues, bueno, me gusta que me haya hecho esa pregunta porque así lo desarrollo un poco. El ciclo se desarrolla en diciembre, el ciclo se compone de 4 monólogos, con el mismo formato, 4 autores y, bueno, lógicamente, un actor o actriz representando, ¿no? Hay distintos días para cada uno de los monólogos en diciembre. Entonces, allí se realiza la representación y después hay un breve coloquio con el autor, con el director y con la coordinadora del ciclo. Y en enero, que existe bueno, de hecho, además, inaugurando el Festival de Teatro de Málaga, el día 8 de enero se representan los 4 monólogos seguidos. Ahí sin coloquio, pero bueno. Mira.
Y sí. Me imagino que lo sabes, pero un apunte. Mañana empieza la Semana del Cine Alemán en el Albéniz y la presentación mañana, lo sabéis, ¿no? Con la primera película, es la película sobre la vida de Kafka. Por eso, como has dicho, tu obra va sobre Kafka, es una... pues mira, no lo sabía. Mañana, pues mañana a las 19 horas en el Cine Albéniz inaugura el ciclo y por lo que se ve hay una presentación del director y eso de la película. Es una casualidad, un matching. Sí. Muchas gracias. ¿Alguien quiere apuntar, preguntar, decir? Porque aquí muchos conocéis a los imperfectos y apuntar alguna cosa. Gonzalo, ¿quieres decir algo sobre tu Álvaro que no conozcamos los demás? Queremos saber. Una cosa cotilla, ¿se permite un sálvame literario? Espérate, no, que no se te escucha, que esto se está grabando. Y entonces, levántate y di el nombre, anda. Bueno, yo soy... ¿Tú eres el mayor o eres...? El mayor. Tú eres el mayor. O sea, que este se ha llevado collejitas de chico, ¿no? Sí, además no es el segundo, es el tercero. O sea que tía, más collejas que nadie. Doble colleja. Sí. No, bueno, él yo creo que, entre otras cosas, lo que hace especial a Álvaro como autor es la versatilidad, ¿no? Que es, yo creo que todos lo somos un poco en casa. Mi padre era muy versátil, no era solo novelista. Llevaba diarios, como lo podéis ver en sus publicaciones en Random House, publicaba poesía, incluso tenía entre manos una obra de teatro inédita, en fin, escribía todo tipo de género, ¿no? Y yo creo que tanto él como yo, él en la poesía, el aforismo, el ensayo, yo con la narrativa y el teatro, nos gusta expresarnos a través de diferentes géneros, ¿no? Y vamos empujando los diferentes carritos que tenemos, ¿no?, hacia adelante cuando podemos, pero los dos trabajamos y tenemos poco tiempo y nos gusta mucho estar por ahí, en la calle, y el vino, nos encanta el vino, por cierto. y bueno, y en definitiva es más que un hobby, es una forma también de vivir, de concebir la existencia. Yo lo vivo igual que él, tienes siempre la idea en la cabeza, voy tomando mis notitas también para futuros proyectos, ahora tengo uno recién publicado, tú lo sabes, y nada, y es una forma de vivir, la literatura, el arte, al mismo tiempo que tus obligaciones, tu trabajo, tu familia, yo creo que nos moriremos de esta forma, ¿no? Sin una excesiva ambición, en el sentido de que tampoco creo que sea sana, ¿no? Porque además no podemos dedicar más tiempo del que dedicamos. Y además es una cosa que vas aprendiendo poco a poco, que no tienes que correr, que no hace falta estar sacando un libro cada 2 por 3, que hay que hacer las cosas con tranquilidad y bien hechas, que salen mejor también, pero eso ya cuando llevas muchos años escribiendo te vas dando cuenta, ¿no?, de que mejor así que de otra manera, ¿no? Y este libro es un libro precioso, o sea, yo doy la enhorabuena a Jesús porque la verdad es que la línea editorial es maravillosa y espero que que siga con vida muchos años porque es preciosa, está bellísimamente editada y vamos, hay que verlo, es que te lo llevas solo viendo la portada, ¿no?, de lo bonita que es. Así que nada, enhorabuena. A Presina también no la conozco personalmente, sé quién es, sé que además eres muy amiga también de mi suegra, que aquí la tenemos delante, María Luisa Padilla, y Luchi, y nada, enhorabuena y a seguir escribiendo, que sois los dos fantásticos escritores, ¿no? Así que pues, por mi parte yo ya me voy a callar. Pero preguntar no voy a hacer ninguna pregunta. Gracias, Gonzalo. Y tú ves publicándola, Gonzalo, que no sea que se me piquen los hermanos, que esas cosas pasan. Estas cosas pasan, aunque de luego no se reconozcan en público. ¿Alguien quiere decir algo, hacer una pregunta, una apreciación, una loa, una crítica mordaz? ¿Se permite todo? Hasta anuncios de obras propias. Nada más. Diré una última cosa. Venga. Que nunca entenderéis por qué es del Betis. No lo entiendo. ¿Qué? ¿Por qué es seguidor del Betis? No, nunca lo comprenderé siendo malagueño. Soy malagueño, de padre cordobés, no tiene sentido. Es del Betis. No, pero el Betis es una actitud. El no. Betis es una forma de actitud. Defiéndeme esto. Bueno, lo entiendo perfectamente. Yo soy del Madrid, ¿vale? Porque una cosa que te viene tu padre y te bautiza, y para una cosa que me queda, aparte el nombre de mi padre, porque el resto no lo podía ver, pues ya uno se queda. Y yo no sé si vuestro padre era del Betis o no. No, la gracia es que mi padre era del Sevilla. Pero
Nuestro padre era del Sevilla, pero era realmente un madridista encubierto. No, pero sí, que nunca lo reconoció. No, pero sí hay una... Se sale del armario tarde, ¿eh? Sí hay una razón de peso, y es que a mí me regalaron de pequeño una equipación del Betis. Claro. O sea, a partir de ahí... Eso el kit de la cuestión es ¿por qué mi padre, si era del Sevilla, me regala una equipación del Betis? Buscar, pues no sé, nunca lo supe. Para insultarte. Para buscar el pique quizás en la para casa. Para insultarte, claro. Es una forma de motivación a la inversa que debe estar en los libros de pedagogía infantil ahora que se habla. Hombre, el Betis es Kiko Veneno, ¿qué quiere que te diga? Yo después de eso ya me da lo mismo. Bueno, Gonzalo, gracias. ¿Alguien quiere añadir algo a la una? Espérate, que si no, cuando se grabe, uno escucha a una mujer mover los labios sin decir nada. Venga. Resina, que estarás oyendo que aquí se nota, no tiene que haber diferencia de trato, de derechos, pero estarás notando que hay una diferencia para unir y para desunir entre los hombres y las mujeres, que es el fútbol. O sea, nosotros hablamos de lo que sea, pero tú ves que al final los hombres terminan con el hablando de fútbol. O sea, que une y desune. Quiero recordarle a Lola que hay un equipo femenino en España que ha ganado el Mundial y que ahora mismo las mujeres juegan al fútbol, que ya no es como la Ibérica Fútbol Club. Es decir, que ya esas líneas pasaban en nuestra época, ahora ya no son tan así. Así que el fútbol une o desune, depende de lo que quiera la gente, unirse o desunirse, y lo que nos provoquen. Hoy yo creo que bueno, quería haberos preguntado por el tema de la violencia de género, por cerrar el día en el que estamos, el día contra la violencia de género, pero creo que ya estamos un poquito fuera de tiempo. Nada más que daros las gracias por venir, a todos, a Jesús por seguir editando, a ti por estar aquí, a ti también por estar aquí, por continuar. Lamento que no hayamos tenido tanto tiempo para dejaros a cada uno, pero así se queda la gente con las ganas. Y además lo breve es bueno, 2 veces bueno. Así que os pido un aplauso fortísimo para estas 3 criaturas y sobre todo para nuestros autores. Muchísimas gracias. Vale, ya.